según veo en la pantalla, tengo a Mireya Armijo conectada. Me gustaría que se identificara, ¿verdad? Y pudiera yo escucharle si está, que me confirme que está escuchando la clase o está conectada. Ok. Por favor, si hay alguno más. Bueno, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Hoy viene a ser nuestra tercera clase virtual de este curso de apologética. Confiamos, ¿verdad?, que los que no están conectados pues puedan luego ver este video de la clase. Lo primero que queremos señalar es lo siguiente, ¿verdad?, que exhortamos a que se pongan al día en las tareas. Algunos pues no han entregado las mismas, así que necesitamos que luego de esta clase virtual pues se pongan al día lo más rápido posible. También estamos trabajando en la calificación. A medida que nos han estado llegando los trabajos, pues hemos trabajado los mismos, o sea que estamos corrigiendo los trabajos. Pero es muy importante, ¿verdad?, que ya el curso está por terminar, así que puedan ponerse al día con los mismos. También confiamos en el Señor que este curso es y haya sido una gran bendición para ustedes, ya que el mismo, ¿verdad?, no solamente es una materia sumamente fascinante en términos filosóficos y teológicos, sino que también es una materia muy práctica. A diferencia de lo que otros pueden opinar de que la apologética es solo un ejercicio para aquellos que son teólogos o filósofos o académicos, hemos podido apreciar en este curso que la apologética pues tiene un valor práctico. Entiéndase que la apologética viene a ser la otra cara de la moneda en cuanto a la evangelización, ya que muy bien lo sostuvo el doctor Geisler en su libro de apologética, que es el libro de texto que nos acompaña en el curso. Habla acerca de la apologética como una preevangelización. O sea que la preevangelización es otra cosa en la cual vamos derribando los argumentos de aquellos que presentan oposición intelectual a la fe. Entendiendo, claro, que nosotros como instrumentos del Señor, pues hacemos la apología, hacemos la defensa, pero quien otorgará el arrepentimiento a los corazones de nuestros oyentes es el Espíritu Santo de Dios. Pero aún así nos toca a nosotros esa tarea de hacer la defensa de la fe, ya que es lo mismo que ocurre con la evangelización. A nosotros se nos ha encomendado la tarea de llevar el evangelio a toda criatura, pero sabemos que esa es nuestra parte, nuestra responsabilidad como siervos del Señor, y siendo obedientes a la gran comisión, nosotros, disculpen, hemos de compartir el evangelio. Ahora, la obra de conversión la lleva a cabo el Espíritu Santo de Dios, quien es el que lleva convicción, el que lleva el proceso de arrepentimiento en el ser humano, de manera que aquel que ha sido impactado por el Evangelio pueda abrazar a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Así que la apologética viene a ser también de esa dinámica, ya que la apologética, como hemos dicho, tiene que ver mucho con la evangelización. Y por los comentarios que algunos estudiantes tanto me han hecho en clases virtuales como lo han hecho a través de mensajes, le doy gracias a Dios que han podido apreciar el mismo, de manera que lo ven de manera práctica, lo que es el ejercicio apologético, y que no solamente es un privilegio y una responsabilidad de aquellos que estamos
en el área o pastoral o académica, sino también de todo fiel creyente del Señor. Ya que cuando la Escritura nos señala acerca de presentar defensa de la fe, como lo hizo el apóstol Pedro en el capítulo 3, verso 5, y también Judas en su epístola, Judas 3, dice que en ambos casos que debemos pues presentar defensa de la fe, pues no está especificando que sean los ancianos o los pastores, sino que es un privilegio y es una responsabilidad de cada creyente el llevar a cabo tan honrosa tarea. Y nuestro fin no es ganar una discusión, nuestro fin es glorificar a Dios, como ha de ser el fin de todos los ejercicios del ministerio que llevamos a cabo. Esa es glorificar a Dios. Los inconversos y los escépticos tienen muy buenas preguntas. Nosotros los creyentes tenemos muy buenas contestaciones. ¿Okay? Así que es fascinante lo que es el estudio de la apologética, y yo les exhorto a que una vez que culminen el curso, pues esto sea la semilla que se ha sembrado y se cultive en su corazón para continuar estudios superiores de esta materia y pueda continuar, ¿verdad?, leyendo sobre el mismo y perfeccionándose en la práctica, ¿verdad? ¿Por qué en la práctica? Porque nosotros, al estar comprometidos con la evangelización, pues por ende estamos comprometidos también con la apologética, porque todos, y lo hemos visto a través del curso, toda persona, todo ser humano tiene lo que llamamos una cosmovisión, una manera de ver la vida. A esa cosmovisión la responde a la manera de crianza. Esa cosmovisión responde a lo que ha sido expuesto durante todas las experiencias de la vida, y eso pues lo lleva a tener su propia visión de lo que es, en este caso, la vida, lo que es la muerte y en este caso lo que es Dios. Y claro, sabemos como creyentes que somos en Cristo Jesús, que todas nuestras respuestas se hallan en las Sagradas Escrituras. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y creemos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por Él. Así que nuestra cosmovisión es una cristocéntrica, basada en las Escrituras, no por un capricho religioso, sino porque es la verdad de Dios. Y entonces a través de esa cosmovisión es que nosotros pues vamos a ayudar de sacar del error a aquellos que como nosotros nos encontramos en un momento dado en dichos errores, porque así debemos ver a los que nosotros hemos de hablarle y de presentar defensa de la fe. Debemos hacerlo con mansedumbre, mucha paciencia, porque recordemos que también nosotros estuvimos al otro lado, ¿verdad? Nosotros fuimos aquel que no creíamos, fuimos aquel que teníamos serias dudas acerca de la fe, éramos aquel que inclusive pudiéramos haber sido hasta enemigos de la fe, como fue el caso del apóstol Pablo, que antes de venir a los pies de Jesucristo sabemos que él estaba muy, pero muy comprometido con la causa de eliminar las iglesias, de eliminar el testimonio de las mismas, porque él creía de corazón, estaba sinceramente equivocado, que el evangelio era un problema. Pero el Señor, que fue rico en misericordia, ahí el mismo apóstol Pablo nos lo repite una y otra vez. Pero el Señor, que es rico en misericordia, con el gran amor que nos amó, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que lo que es en este ejercicio apologético, nunca olvidemos que nosotros fuimos también, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, hijos de ira, igual que los demás, caminábamos por la misma vía o ruta de la desobediencia, y teníamos una mente muy cerrada para el Señor, pero el Señor fue misericordioso, nos abrió nuestro corazón y somos lo que somos por la gracia divina. Así que es hermoso precisamente el poder participar de ello y que lo hagamos con el corazón correcto.
Hoy en este estudio, ¿verdad? Veo que solamente está conectada una persona, Mireya Armijo. Así que esta clase pues será grabada y los otros estudiantes pues tendrán la oportunidad de verlo durante la semana. Esperamos en el Señor que así sea. Hubiera querido recibir pues las preguntas de ustedes en cuanto a sus tareas o sus asignaciones, en las que he podido corregir. He visto muchas muy buenos análisis, especialmente en las preguntas en el foro de preguntas situacionales, también en los ensayos, en aquel que tuvo que ver con la resurrección de Jesucristo, que la doctrina de la resurrección de Jesucristo es una de las doctrinas que no solamente están bajo fuego en términos teológicos, sino también ante el pensamiento del mundo. O sea, porque algo interesante que toma el libro de Geisler y también otros libros de apologética es el asunto de la objeción a lo milagroso. O sea, si realmente los eventos milagrosos pueden ocurrir. Y lógicamente la resurrección entra en esa categoría de un evento sobrenatural y milagroso. Y por los argumentos que no solamente nosotros como creyentes tenemos acerca de la escritura, ¿verdad? Porque nosotros creemos lo que la Biblia nos señala. Sin embargo, también tenemos argumentos que nos ayudan para aquellos que no creen en la escritura. O sea, partiendo de quién es Dios, de un Dios creador del cielo y de la tierra, de un Dios que en sí mismo goza de los atributos, ¿verdad? De omnipotencia, de omnipresencia, de omnisciencia, unido también a la justicia, al amor y todo lo que conlleva Dios mismo. Asimismo, los milagros han de verse, como se explica también en ese libro de texto y otros autores de la materia, que el milagro no es otra cosa que una interrupción, o sea, una interrupción de las leyes naturales. O sea, Dios interrumpe esas leyes naturales con el fin de glorificarse, con el fin de él hacerse notorio, ¿verdad? Ante la humanidad. Y es hermoso el que Dios lleva a cabo las mismas. O sea, Dios tiene todo el poder y toda la autoridad para llevar a cabo ese gran milagro de lo que es la resurrección y otros demás milagros. Y por lo que he podido, pues, leer en las tareas que ya he tenido la oportunidad de leer y calificar, pues han sido, pues, muy, pero que muy buenos el razonamiento y el desarrollo de las contestaciones y de los ensayos que se han llevado. El libro de texto también, bueno, tiene unas preguntas y, ¿verdad? Unos argumentos muy importantes sobre temas como, por ejemplo, el aspecto de la Biblia, o sea, acerca de si la Biblia es precisamente la palabra de Dios o proviene de Dios, que le exhorto que esos capítulos que hablan sobre el mismo, de preguntas sobre la Biblia, sean pues muy, pero muy analizados por cada uno de los estudiantes, ya que uno de los grandes también obstáculos que tienen algunas personas para aceptar la fe es el asunto de cuán confiable puede ser la escritura, ya que argumentan que en la Biblia es simplemente pues la elaboración de hombres primitivos que tenían sus propias concepciones de lo que era la fe y que las transmitieron a los demás, pero que no tiene ningún tipo de valor en aspectos sobrenatural. ¿A qué contestamos a eso? Bueno, contestamos a eso que sí, la Biblia tiene una dimensión humana, porque Dios habló a través de hombres inspirados, o sea, Dios inspiró a sus instrumentos, pero sin violar sus personalidades. O sea, la inspiración no implica una posesión de parte de Dios a los escritores sagrados,
o como se conoce, haiógrafos, de manera que no fue lo que algunos pueden llamar una inspiración mecánica. ¿Qué es una inspiración mecánica? Es simplemente una intervención de Dios donde el instrumento simplemente se convierte prácticamente en un bolígrafo, o sea, se convierte en un lápiz y ellos pues copian literalmente todo lo que Dios le dice sin ningún tipo de participación de lo que es la humanidad misma. O sea, es como si ellos no tuvieran conciencia ni análisis de lo que está Dios hablando a su vida y entonces así mismo lo plasman y luego pues ellos pues se dan cuenta de lo que hicieron, ¿no? Cuando hablamos de inspiración bíblica es que Dios mismo toma sus instrumentos, tomó a sus siervos, a sus haiógrafos, a sus escritores sagrados y los inspiró, pero ellos estaban conscientes de lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. O sea, estaban conscientes de lo que Dios estaba hablando y estaban muy conscientes de lo que estaban llevando, que era la palabra de Dios a los demás. Así que la escritura tiene una dimensión divina porque es inspirada por Dios a través de los instrumentos que son las personas, pero ellos con sus personalidades y con su conciencia de que era Dios el que estaba trabajando con ellos, o sea que no fue una especie de posesión o de, ¿verdad? O alguna experiencia extática, no sé qué mismo texto lo diga, ¿verdad? Pero ese es el proceso de inspiración, como lo podemos apreciar en las escrituras. Y eso es algo que es muy importante que lo señalemos, ¿verdad? Otro asunto es que algunos pueden ver ciertas discrepancias en la Biblia, como asumir que la Biblia tiene unas contradicciones, que no es certera en algunos asuntos en cuanto a mediciones o ciertas descripciones. Pero la respuesta a ese tipo de duda y ese tipo de situación no es otra que, primeramente, la Biblia, al ser palabra de Dios, la Biblia pues tiene un único propósito y es mostrarnos la historia de redención de la humanidad. Ese es su tema, o sea, ese es su centro. O sea, la Biblia puede hacer dentro de las descripciones históricas alusión a la naturaleza, puede hacer alusión a la fauna, a la creación en todo el sentido de la palabra, pero el libro, las escrituras no son un libro científico estrictamente hablando, o sea, porque no es su propósito. O sea, algunos pues quieren ver una certeza en cuanto por ejemplo, cuando leen la creación, que dice que el Señor pues creó la fauna, o sea, el reino animal, y entonces porque dentro de esa narrativa no aparecen lo que son los dinosaurios u otros eh, animales prehistóricos, perdón, pues entonces entran a llevar un argumento de sospecha. Pero a nosotros nos basta con que la escritura lo que nos dice es que creó Dios en el principio todas las cosas y que creó todo el reino, ¿verdad? El reino animal, la flora y todo lo que somos nosotros como la máxima creación de Dios, el imago Dei, o sea, creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, los detalles científicos están completamente omitidos porque no es el propósito de la narrativa. El propósito de la narrativa es presentarte al Dios creador de todas las cosas y al Dios que el ser humano ha de verse a él, no solamente en agradecimiento, sino también que en adoración. Y la narrativa del libro de Génesis pues se concentra en la caída, en la creación, la caída del hombre, que es donde todo comenzó, donde todos los problemas y el caos de la humanidad comenzó. Y al mismo tiempo, en el mismo libro de Génesis, en un simple versículo, que es el versículo 15 del capítulo 3 del libro de Génesis, cuando dice que Dios mismo pondría enemistad entre su simiente y la simiente suya, esa le herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal, haciendo referencia a la venida del Mesías de Cristo Jesús.
Ese pequeño texto de Génesis 3:15 se conoce como el protoevangelio. Así que en el momento en que tristemente el ser humano cayó de la presencia de Dios por causa de su desobediencia y así también arrastró la humanidad, en ese mismo momento ya el Señor también le dictó la sentencia que iba a haber sobre la serpiente y también el medio de salvación de la humanidad, que era la simiente de esa mujer, que es Cristo Jesús. Y todos los acontecimientos posteriores ese pronunciamiento divino vienen a ser la historia de salvación. Cómo Dios va operando a través de la historia, a través de sus instrumentos, a través de muchos elementos y a través de muchos años, cómo se va dando cumplimiento a esa promesa hasta que llegamos al Calvario, que es en Cristo Jesús, su muerte, su resurrección y su posterior ascenso a los cielos. Y allí entonces estamos nosotros en el otro lado de la cruz, llevando este hermoso evangelio, esperando la promesa de la segunda venida de él y la consumación de todos los tiempos. Así que la Biblia es la gran historia de salvación. Que pueden haber elementos de ciencia, podría haber, sí, pero no es el propósito de las escrituras. Que hay elementos sociológicos, claro que sí, pero el propósito primario es la historia de redención y así sucesivamente. Le compartí brevemente este argumento porque creo que les puede ayudar en cuanto a ese tipo de objeción, en cuanto a si la Biblia tiene dificultades o que la Biblia se contradice a sí misma. Otro argumento es que precisamente la gente dice no entender la Biblia, pero no la entiende porque hace una lectura muy somera, o sea, muy superficial de la misma. Hay pasajes en la escritura que pueden ser de más difícil comprensión, pero para ello tenemos los recursos de la hermenéutica, que es la ciencia de la interpretación bíblica, en la cual nos ayuda a nosotros aquellos pasajes que pueden ser un poco más difíciles de comprender, pues eso, las reglas de hermenéutica, que de una manera sencilla, ¿verdad? Lo que es quién es el autor, a quién se lo dirigió, cuál fue el contexto, cuáles son las definiciones de las palabras en su sentido original, fueron escritas porque entendemos que la Biblia es la palabra de Dios, pero fue inspirada y llevada a cabo en un momento, eh, en otro tiempo. Estamos hablando de que nos separan no solamente siglos, sino que también nos separa cultura, nos separa lengua. Y entonces la hermenéutica viene a ser esa brecha, o sea, o viene a ser ese puente que une esa brecha entre el tiempo bíblico y nosotros. O sea, la brecha cultural, la brecha lingüística, la brecha de los tiempos, y entonces nos ayuda a conectar. Y eso nos va a ayudar mucho a la comprensión. Como le digo, algunos pues han objetado y han dicho, bueno, no creo en la Biblia porque básicamente no la entiendo. Pero el que tú no la comprendas no invalida las escrituras, sino lo que quiere decir entonces es que necesitas un poquito más de estudio para poder entenderla. De la misma manera que a lo mejor no se invalida la ciencia por el simple hecho de que algunos no la comprendan a cabalidad, sino que un científico lo que va entonces a decir es, bueno, si tú no entiendes estas teorías o estos métodos científicos, pues entonces date a la tarea de estudiar más a fondo. Es la misma contestación que le damos a aquellos que objetan la validez de la escritura por motivo de que es incomprensible o que hay pasajes que son difíciles de comprender. Allí entonces es la misma solución. Es cuestión de estudiar un poquito más, de ir un poco más, de irnos
hacia el pasado, comprender ese pasado y traer el mismo para aplicarlo aquí en el futuro, entendiendo su contexto y de todas lo que señala. O sea, asegurarnos de lo que significa el texto bíblico y de lo que significa todo lo que la escritura señala. Así que considero muy interesante y muy importante ese capítulo del libro de Geisler acerca de las preguntas acerca de las dificultades bíblicas. Es como el asunto, ¿verdad?, de cuando la Biblia presenta matanzas y presenta la cara fea de la humanidad en cuanto a todo el pecado. Y la pregunta es si Dios avala ese tipo de conducta. Y la contestación es que la escritura describe la condición del hombre, describe ciertos acontecimientos y ciertas situaciones. Pero una cosa es describir y otra es avalar. Por ejemplo, yo puedo describir un asesinato que esté ocurriendo cerca de un lugar que yo me encuentre. Y en la descripción de ese asesinato, pues yo lo plasme en un escrito. Ahora, el hecho de que yo esté describiendo lo que ocurrió allí, de ninguna manera implica que este servidor esté avalando lo que ocurrió. Simplemente es una descripción de lo que está ocurriendo allí. Así en la escritura hay muchos sucesos que pueden lucir escandalosos ante el lector, especialmente el lector contemporáneo, y el mismo podrían entonces llegar a un juicio de señalar que Dios mismo está avalando eso, cuando no es así, sino que Dios lo que hace la escritura es presentarte, describirte ciertas situaciones sin avalar. Y por otro lado, tenemos que reconocer que de la misma manera que describe desobediencias y situaciones difíciles en la historia de la humanidad, al mismo tiempo nos habla de las consecuencias de dichos actos. Los actos de desobediencia y los actos de injusticia que comete el hombre en la sociedad, esas consecuencias también las podemos apreciar en la escritura. O sea, que no hay un avalar de las conductas pecaminosas y negativas, tenemos que leer la historia completa. Porque uno de los grandes problemas que tenemos también en cuanto a que algunos de los que objetan la veracidad de las escrituras es que sencillamente han emitido un juicio sin haber leído la escritura completa. O sea, han tomado una parte aquí de la escritura, otra parte acá, otra parte acá. Y entonces teniendo partes así inconexas, ellos quieren armar todo un rompecabezas, cuando eso no es así. Sabemos que para emitir un justo juicio de una obra de arte, de una película y de un buen libro, lo responsable es poderla apreciar completamente, verlo completo. O sea, y luego nosotros llegar a nuestras conclusiones, a nuestro análisis. En el caso de la escritura, muchos han sido injustos con la misma porque ni se han molestado en leer todo el consejo de Dios. Y al ser la escritura, como dije anteriormente, la gran historia de salvación, óigame, empieza en Génesis y culmina en el libro de Apocalipsis. Pero tenemos que conocer todo ese proceso de redención de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y allí es que entra una de las... Por eso es que hay muchas dudas en cuanto a la Biblia e inmediatamente le adjudican discrepancias, supuestas contradicciones y otro tipo de argumento en contra de ello. Otro tema que quiero aprovechar la oportunidad de compartirlo con los hermanos que van a ver este video, también es cuando vamos al libro de texto en cuanto a lo que es las preguntas sobre la evolución. Creo que
ese tema también es muy apropiado, especialmente en nuestro contexto, donde ha habido una especie de auge del ateísmo. O sea, vivimos un tiempo donde se ha masificado esto del ateísmo. Yo divido y yo hago dos categorías de ateísmo en estos tiempos. Primero está lo que yo llamo el ateísmo popular, que no es otra cosa que es el ateísmo que ha sido adquirido por muchas personas por medio de artistas, por medio de propaganda, por medio de exposición en las artes. O sea, no es un ateísmo intelectual en el estricto sentido de la palabra, sino más bien es una masificación. O sea, la gente ha escuchado acerca del ateísmo, hay unas personas que admiran, ya sea en el área de las artes, o sea, en el área de la política, o sea, en el área de la sociología, y entonces, pues, ellos lo asumen también. Viene a ser como una especie de moda. Y de unos tiempos para acá, por causa de unos libros que se han hecho muy populares de autores ateos, pues ha venido una generación que de la misma manera que hay creyentes que no saben explicar su fe, quiero que sepan que hay ateos que no saben explicar su ateísmo. ¿Por qué? Porque viene a ser lo que llamamos un ateísmo popular. O sea, ellos simplemente siguen la corriente. ¿Eh? Y por otro lado tenemos el ateísmo académico, intelectual. Ese es el ateísmo que viene de las universidades, de la academia, de aquellos que se han dedicado al estudio del pensamiento filosófico del ateísmo e inclusive tienen una agenda intelectual en contra de la fe cristiana y de todas las expresiones religiosas. Eso es lo que llamamos en este caso un ateísmo académico, intelectual. Y ese tipo de ateísmo, pues, sí domina en el sentido intelectual los argumentos que sostienen su cosmovisión. Ellos están muy claros. Y a ellos, nosotros los creyentes, hemos de prepararnos, como dice el apóstol Pedro en su exhortación, estar preparados para presentar con mansedumbre defensa de la fe que nos ha sido dada. Así que a ellos nosotros nos preparamos, ya que tienen unas grandes preguntas al respecto. Y entre ellos se encuentra el asunto de la evolución, porque el ateísmo se ha de aferrar a cualquier tipo de expresión, ya sea filosófica o científica, con el fin, ¿verdad?, de ellos probar su punto de que Dios no existe. Y entendiendo que la evolución, la teoría de la evolución, que básicamente fue establecida por Charles Darwin y fue para los años 1859, es básicamente, es como bien dijo el autor Norman Geisler, es un punto de vista muy antiguo, y estoy citando a Geisler, que tiene raíces filosóficas en el naturalismo. O sea, ¿qué es el naturalismo? Bueno, es sencillamente pues el enajenar a Dios, o sea, básicamente la no existencia de Dios en cuanto al curso de la naturaleza y de la creación. Entonces, Charles Darwin, ¿verdad?, popularizó esta teoría de la evolución. Eh, claro que, como bien señala Geisler, los que han aceptado este postulado, pues ya tienen lo que llamamos unos presupuestos o unas premisas ya materialistas y naturalistas, ¿verdad? Y entonces, pues el darwinismo pues ha ganado mucho terreno en cuanto en las mentes de aquellos que creen hallar en el darwinismo la respuesta a la no existencia de Dios. Pero un argumento muy fuerte en contra del darwinismo.
y acerca de del Big Bang, la teoría que sostiene que simplemente hubo una explosión en algún momento, una explosión cósmica, y de la energía generada de esa explosión surgió la creación. Podemos decir que contestar de la siguiente manera: la nada no puede crear nada. Repito, la nada no puede crear nada. O sea, aquellos que niegan que haya un ser inteligente detrás de la creación y postulen que de la nada salió algo, en sí mismo es una construcción ilógica de argumento. Porque nada no puede producir nada. Nada produce nada. Nada. En sí mismo es una aseveración que la considero un insulto intelectual, porque no tiene sentido. Entonces, allí, sin haber utilizado escritura, el mismo argumento ha derribado ese argumento. O sea, sin entrar en los detalles del darwinismo, sin entrar en los detalles del Big Bang y de todo lo que ellos te quieren decir, a fin de cuentas que contesten esta pregunta: ¿cómo la nada puede producir algo? O sea, la nada puede producir algo. Y si entonces me pueden objetar diciendo, no, pero es que hubo algo. Ok, pues todo lo que hay tiene que tener un origen. Porque la nada produce nada. No produce nada. O sea, entonces, si hay algo, y me van a decir entonces, o como algunos sostienen, que el universo siempre está. Oigan, entonces, si el universo siempre está, ¿cómo llegó a ser el universo? De manera que la contestación más lógica es reconocer que detrás de todo esto hubo un diseño inteligente, hubo una mente, hubo un ser, como le quieran llamar, que trasciende a todo lo creado, que siempre ha sido, es y será, y que de él proceden todas las cosas. Eso es algo lógico. Y en este caso, las escrituras, lo que nosotros como cristianos, dentro de nuestra fe judío-cristiana, la Biblia nos explica de dónde surge todas las cosas. Y es que Dios en el principio creó los cielos y la tierra. De una manera sencilla, de la manera que la expresión la nada no crea nada. La Biblia, con una expresión muy sencilla, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. De hecho, el libro de Génesis no busca probar que Dios existe, da por sentado que Dios existe. Nosotros no buscamos probar que Dios existe. Nosotros damos por sentado que Dios existe. Porque dentro de mi fe, o de lo que es nuestra fe, lo podemos apreciar, pero fuera de la fe, y siendo intelectualmente honestos, necesitamos que Dios exista para poder explicar responsablemente la vida. Porque de otra manera no tenemos contestaciones concluyentes. Lo que tenemos son meras teorías. Y la ciencia, de la cual nosotros la apreciamos, entiendo que la ciencia dentro de una cosmovisión cristiana tiene sentido. Creemos que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de qué, de sus manos. Creemos que cuando el hombre a través de la ciencia descubre, debe glorificar a Dios con cada descubrimiento, porque al poder percatarse de la complejidad de la vida y de cómo de manera ingeniosa, de manera perfecta, la misma camina,
Nos queda a nosotros no otra que glorificar a Dios por ello. Porque el hombre no crea nada. El hombre descubre. El hombre no tiene la capacidad de crear absolutamente nada. El hombre, Dios le ha dotado una inteligencia, unas capacidades donde puede descubrir. Y qué hermoso, porque el hombre tiene la capacidad de descubrir curas a enfermedades incurables, a enfermedades difíciles. El hombre pudo llevar a otro hombre a la luna y no dudamos que en el futuro pueda llegar aún más lejos. El hombre puede hacer obras arquitectónicas fascinantes. El hombre artísticamente puede hacer hermosa música. El hombre puede tantas cosas, porque estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Así que el argumento de que el universo existe porque sencillamente fue algo casual, no planificado, es un argumento que en sí mismo satisface a los que lo quieran creer. Ya que en muchas ocasiones nos dicen y nos señalan como creyentes, bueno, es que tú quieres creer eso, no es que tú quieres creer que Dios existe, es que tú quieres creer que Dios existe porque de la misma manera que otros creen en duendes y cosas como así. A ese tipo de argumentos o de señalamientos le contestamos lo siguiente, y tú no quieres creer que Dios existe. Simplemente buscas una excusa, una razón para esconderte de todas las evidencias que tenemos en la naturaleza de que Dios realmente es y será. Y siempre es el creador de todas las cosas. Así que estas preguntas acerca de la evolución son muy, pero que eh, muy buenas. Creo que el autor las explica de una manera bastante sencilla, de manera comprensible. Y otro tema, ¿verdad? Para concluir nuestra clase en el día de hoy, es aquellas preguntas que él ocupa en el capítulo 11 de su libro de texto, que tiene que ver con aquellas preguntas acerca de la vida después de la muerte. O sea, interesante de que el ser humano quiere saber qué ocurre después. Algunos se han ido simplemente al aspecto, ¿verdad? Si su cosmovisión es atea, pues sencillamente la vida se compone de nada, de subsistir, de sobrevivir, de hallar placer, una especie de hedonismo. Y luego, pues nada, luego después de la muerte, pues no hay nada. Simplemente nuestros cuerpos se exponen a la descomposición natural y no hay nada. Simplemente se acabó todo. Sin embargo, también otras expresiones, en este caso religiosas, pero no cristianas, tienen también su propia interpretación o su propia explicación acerca de qué ocurre después de la muerte, como por ejemplo la doctrina de la reencarnación, que en algunos círculos se ha vuelto popular, ¿verdad? Especialmente cuando lo que se conoce como la nueva era, eh, llamó mucho la atención de aquellos que tenían algún tipo de entusiasmo, curiosidad hacia lo religioso, hacia lo espiritualista. Y de hecho, aunque la estadística que señala el doctor Geisler en su libro es bastante antigua, o sea, fue en el 1982, sería interesante corroborarla con las más actuales. Pero según él señala en su libro, en una encuesta hecha por Gallup en el año 1982, casi uno de cada cuatro norteamericanos, o sea, el 23% creía o cree en la reencarnación. Y dice que ese número aumenta a 30% en los estudiantes universitarios cuyas edades oscilan entre 18 y 24 años.
A lo cual añade que lo terrible de esos datos es que 9 de cada 10 norteamericanos dicen ser cristianos. O sea, que tristemente, y esto ocurrió en el 1982, como le dije anteriormente, debe ser fascinante ver las estadísticas modernas porque puede ser que esto se haya incrementado. Y lo triste es que se haya incrementado dentro de aquellos que se autoproclaman o se identifican como cristianos, ¿verdad? Lo que evidencia que no hay un claro concepto bíblico teológico de ese tema, es evidente. Y que la influencia de lo que se llama el movimiento de la nueva era ha llegado también al seno de las iglesias. De hecho, la doctrina de la reencarnación se encuentra como fuente original en lo que se conoce como los Vedas, que son las escrituras de los hindúes. Y en ellos, pues, básicamente explican cómo opera la reencarnación. O sea, la reencarnación no es otra cosa que es un ciclo donde en la misma no solamente entienden el aspecto eterno del alma, sino que también el concepto de justicia y de juicio, ¿verdad? Porque de acuerdo al modelo hindú de la reencarnación, como nos los expone Geisler en su libro, el hombre existe como, y lo pone en diferentes renglones, como humano, como animal, como vegetal y como mineral. Esa es la existencia. Luego viene la muerte, el alma abandona el cuerpo y entonces viene lo que ellos llaman una deuda kármica. ¿Okay? En esa deuda kármica, o sea, que los hechos y las acciones que hayan sido cometidas en una vida se van a tener su factura en otra vida, básicamente explicando de una manera muy sencilla, ¿verdad? Y entonces, cuando tiene esa deuda kármica, o sea, esas acciones, ¿verdad? Con sus consecuencias, viene entonces lo que se llama la reencarnación. O sea, entonces va reencarnando en otras vidas hasta que logra llegar a un estado donde no tiene esas deudas que ellos llaman kármicas. ¿Ok? Y eh, cuando llegas a ese nivel de vida que no tienes esa deuda kármica, pues entonces llegas a hacer algo como, llegar a tener como una comunión con Dios. Hoy día la reencarnación pues puede tener muchos matices en términos de su interpretación. Nosotros pues lo que hemos hecho es explicarla, qué es lo básico o lo que es común en esta doctrina, pero como toda doctrina religiosa, tiene sus variantes de acuerdo a la percepción de muchos grupos, ¿verdad? Y por qué la gente, en este caso la doctrina de la reencarnación, puede volverse, en este caso, interesante para algunas personas, ¿verdad? Y es porque, como dice Geisler en su libro, en la página 285, mucha gente cree en la reencarnación porque primeramente está el aspecto de la inmortalidad del alma. A pesar de que hay algunos que no creen en el alma y lógicamente en su inmortalidad, también hay otros que creen en el alma como un ser inmortal. Y ese deseo, ese anhelo de reconocer esa realidad, pues entonces eso los impulsa, ¿verdad? A que sean de alguna manera atraídos a esta forma de pensamiento. También algunos son atraídos, como dice Geisler, por la evidencia psicológica de vidas anteriores. O sea, ustedes han visto estos casos, no sé, que le llaman de regresiones, que para poder ayudar a unas personas en el presente, algunos utilizan lo que llaman unos métodos
de regresión donde llevan a esa persona hasta sus vidas pasadas para entender quiénes fueron, para entonces saldar esa deuda o exponerse a esas experiencias para poder sanar lo que está ocurriendo en el tiempo presente, ¿verdad? Y eso pues se hizo muy popular en la televisión hace muchos años. Estoy desconectado de hace mucho tiempo, que no tengo ni tiempo de ver mucha televisión, pero recuerdo que antes inclusive hasta habían programas que exponían a personas y hacían la supuesta regresión en vivo y entonces probaban este punto y todo fundamentado en esta base de lo que era la reencarnación. Así que allí se entrelazan el aspecto psicológico con el aspecto espiritualista y ambas se entrelazan para hallar una explicación a las conductas y sufrimientos presentes, ¿verdad? Y de esa manera pues puede resultar atractivo para muchos. Y lo otro que presenta Geisler en su libro acerca de la reencarnación es lo que llamamos el karma o la idea, la justicia de la reencarnación. O sea, el karma no es otra cosa que tú vas a recibir el castigo de lo que tú hiciste. O sea, y ese castigo va a ser proporcional a cuán malo lo que se haya hecho. ¿Okay? Entonces, lo que, en otras palabras, lo que tú sufres hoy es básicamente la pena de lo que tú sufriste, de lo que tú hiciste en el pasado. Nosotros como creyentes, ¿a qué contestamos a eso? Bueno, sencillamente nosotros contestamos que primeramente la Biblia establece en el epístola a los Hebreos que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después se juicio. De acuerdo a las escrituras, no habla acerca de vidas posteriores, sino de una sola vida. Sí coincidimos con ellos en el aspecto de la inmortalidad del alma. Y sí coincidimos en el concepto de justicia. No coincidimos en que la justicia de Dios o el, el, el castigo de esas acciones se dé en vidas futuras. Nosotros creemos por la escritura que todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Hayamos hecho lo bueno o hayamos hecho lo malo. De manera que solo hay una vida. Y en la que nosotros estamos, en la cual nosotros estamos participando. Y luego vendrá lo demás. En cuanto al karma, el karma tiene algo de simpático en nuestras sociedades contemporáneas porque tiene la premisa de que sencillamente hay consecuencias de las acciones. Nosotros podemos coincidir con eso. De hecho, la escritura dice, y no es el karma de los hindúes, pero la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare va a cegar. Y dice en el libro del profeta Oseas que aquellos que siembran vientos recogerán tempestades. Pero es muy diferente al concepto del karma que postulan, en este caso, el hinduismo y aquellos adherentes de lo que es la nueva era. ¿Por qué? Porque en nuestra ética cristiana sí hay unas consecuencias en las acciones, pero las mismas se dilucidan en esta misma vida y si se han de dilucidar es en la eternidad, no en vidas que posteriores. ¿Okay? En vidas posteriores. La escritura nos habla de una sola vida y nuestro progreso espiritual se da en esta vida, creyendo en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador personal, creyendo lo que las escrituras nos hablan acerca de Jesús. Nuestra ética es inferida de las escrituras, es prescrita por las escrituras. Esa es nuestra norma de fe y de conducta. Y creemos que en este caso nosotros no vamos
hacia un nivel espiritual como señalan los hindúes, sino que nosotros estaremos en la presencia de Dios, gozando y disfrutando de su presencia eternamente y para siempre. Así que nosotros creemos en la resurrección en los tiempos finales, no en una reencarnación. ¿Por qué? Porque la reencarnación, en su definición más simple, es que el alma pasa a otro cuerpo después de la muerte. En el caso de la resurrección afirma que el mismo cuerpo físico es hecho incorruptible tras la muerte. Y estoy citando al doctor Geisler en este momento. O sea, más que hablar de una serie de cuerpos que mueren, la resurrección le otorga vida eterna al mismo cuerpo que murió. La resurrección ve al hombre como una unidad alma-cuerpo, más que como un alma dentro de qué? Del cuerpo. Y es lo que las escrituras nos señalan. Hemos dado este vistazo panorámico de estas enseñanzas, ¿verdad? Me hubiera gustado haber tenido la participación de los estudiantes en estos fascinantes temas en este día. Pienso que a lo mejor, ¿verdad? Por causa de algunos compromisos o algunas situaciones no hayan podido, pero confío que esta clase, que sé que está siendo grabada, pues la van a poder apreciar durante estos días. Me gustaría que si a medida que usted vea este video, pues por favor comente, escríbame y confírmeme que usted pues ha visto este video. Les recuerdo también que ponerse al día en las asignaturas que tenemos pendientes. Ya el curso está por cerrar. Asegúrese de completarlas. Estaremos calificando las mismas lo más inmediato posible. Y de verdad que ha sido para mí una gran bendición compartir con cada uno de ustedes en esta fascinante materia de lo que es la apologética. Así que, por favor, comuníquese con este servidor en la semana en referencia a todo lo que hemos estado hablando en esta clase. Así que nada, pues muchas bendiciones. Confío en el Señor que todo le salga bien y que sigan hacia adelante en su capacitación teológica y ministerial, recordando que la misma la hacemos para la gloria de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que Dios me lo bendiga y nos mantenemos en contacto.